Bien, buenas noches a todos ustedes, chicos, chicas, o chicas, chicos. Eh, Creo que mañana se inicia un periodo de vacaciones que yo no lo esperaba. Y como yo soy enemigo de las vacaciones, no me gustan, no quiero que ustedes tengan. Entonces les voy a mandar unas actividades para que se entretengan en vacaciones, para que recuerden que después de vacaciones vuelven las clases y para que no le pierdan el ritmo. No se preocupen, son videos que les voy a subir para que los vean, para que noten, anoten. Eh, Quiero que de esos videos, cada uno de ustedes, del conjunto de los videos, no de uno solo, sino del conjunto de los videos, cada uno de ustedes vaya pensando qué puedo hacer, qué puedo desarrollar. Y se propongan un tema que quiero que lo desarrollen verbalmente. Quiero que lo hagan sobre un video. Un video que no debe de tener más de 10 minutos. Yo espero que no tenga más de 10 minutos porque tengo que verlos todos, ¿ok? Pero que sí vayan pensando así, relajándose en estas fiestas de Navidad, entre Año Nuevo, Navidad, Reyes Magos y todo lo demás. Vayan ustedes pensando qué tema puedo desarrollar verbalmente sobre el contenido de este conjunto de videos que les voy a dar. Y ese video lo quiero para el próximo año, para los primeros días. Regresamos el 4, después de la primera clase que tengamos. Ustedes me dicen cuál es su tema y desarrollan su video. Vayan escribiendo, vayan tomando nota, vayan armándose un libreto, vayan armándose un orden, pero eso no pueden hacerlo si no han visto todos los videos. Necesito que los vean todos antes de armar este libreto. No nos olvidemos, la materia es análisis económico de América Latina y es importante recordar el tema porque es sobre eso que yo quiero que ustedes escriban y luego hablen, aunque no necesariamente todos los videos hablen sobre América Latina específicamente, pero sí van a hablar de temas que tienen que ver con el continente americano y con América Latina, aunque se hayan dado cuando esto que llamamos América Latina no existía como tal. Bien, les voy a ir anticipando algunas ideas sobre ello. Les voy a ir anticipando algunas ideas que van a ver en los videos. Eh, ya hemos hablado en clases anteriores sobre Bacon y sobre Descartes, René Descartes. Y uno de los videos va a ser sobre esos dos personajes. La principal exponente es, ya ustedes la conocen, es la chilena Magdalena, que es una persona de una cultura muy, muy, muy amplia. A veces es difícil seguirle el paso, hay que tomarle nota para poder seguirle el paso. Hay que googlear conforme tomamos nota, porque hay cosas que no vamos a entender, porque son cosas que no sabemos, personajes que nunca hemos escuchado. Entonces hay que tomar nota para luego googlear y entender, ¿ok? Hay que tomar nota, no podemos ver las clases de ella sin estar tomando nota y sin estar googleando, haciendo referencias, eh, actualizándonos, conociendo, ¿ok? Ampliando nuestro entendimiento en la medida que una herramienta como el Google nos permite hacer.
Vamos hoy a hablar sobre dos revoluciones importantes que determinan el destino del mundo, el destino de América también. La una es la revolución norteamericana, que en la historia se la conoce simplemente como la Revolución Americana. Yo les pongo aquello de norte, simplemente para distinguirlo de las demás que se dieron años después. Sin embargo, el nombre es Revolución Americana, lo mismo que el país que nace de esa revolución es Estados Unidos de América. A veces es un poco difícil entender en pleno siglo XXI ese nombre, Estados Unidos de América. Y hay quienes le ponen Estados Unidos de Norteamérica, pero no, ese país no existe. El país que existe, el país que declara su independencia el 4 de julio de 1776, se llama desde ese momento Estados Unidos de América. Y toma el derecho de llamarse así simplemente porque en ese momento no existía ningún estado en América. Todo lo demás eran colonias. Es el primer país del continente en independizarse y toma el nombre del continente. Hay un trasfondo en el nombre también que lleva implícito, en algún momento podremos hablarlo en clase, no quiero darle mucha cuerda hoy, pero ese país que nace a partir de esas 13 colonias, su nombre es Estados Unidos de América. Así figura en su declaración de independencia, que es el acta de nacimiento, así figura en la constitución de ese país, Estados Unidos de América. 1789, 14 de julio, es la fecha de un segundo evento, un evento que venía dándose desde antes de esa fecha, pero que se la toma como fecha de referencia porque es el momento en el cual ocurre un acto de rebelión, la toma de una cárcel que era la Bastilla, y es a partir de ese momento que se identifica lo que se llama la Revolución Francesa. ¿Qué pitos toca la Revolución Francesa con América Latina? ¿Qué pitos toca la Revolución Americana con este continente? ¿Por qué son importantes en la historia de América Latina? ¿Por qué son importantes a la hora de entrar al análisis de la economía latinoamericana? ¿Dónde se inspiran las ideas que surgen de estos dos momentos revolucionarios? Bueno, las ideas, de alguna manera, las ideas más próximas, porque hay otras que son más lejanas, pero las ideas más próximas las encontramos en dos británicos. El uno es Hobbes, estoy cambiando el nombre, y el otro es Locke. Ambos
pensadores de ese momento histórico tan importante que tiene Europa, que es la Ilustración. Ambos piensan sobre un mismo tema, pero tienen puntos de vista totalmente distintos. Ambos parten de una premisa filosófica que es opuesta. Hobbes, ¿qué dice Hobbes? El hombre, el ser humano, es malo por naturaleza. El hombre es malo por naturaleza. El hombre es un lobo que devora al hombre. ¿Cómo resolvemos este problema para que el hombre pueda vivir y progresar en sociedad? Pueda vivir en comunidad de seres humanos sin hacerse daño entre sí. Pues bueno, hay un viejo invento del ser humano, muy viejo, que el señor Hobbes piensa que es útil para resolver este problema. Y ese invento se llama el Estado. Y Hobbes imagina el Estado como un monstruo con cabeza, manos, pies, dedos, intestino, corazón, estómago y todos los órganos habidos y por haber. Pero en cada uno de esos órganos está formado por células y cada célula es un ser humano. Y entonces todos los seres humanos actúan dentro de ese organismo como célula de ese organismo. Pues se requiere un estado grande. Un estado grande que regule, que discipline, que ordene, que maneje, que controle al hombre. Ese hombre que es malo y que no se lo puede dejar suelto porque hace daño. Así que el Estado tiene por función controlar al ser humano. En consecuencia, el Estado tiene que estar por arriba del ser humano. Y el ser humano tiene que estar sujeto al Estado. No tengo que decirles que Hobbes es fundamentalmente monarquista, él es partidario de la monarquía. Vamos a otro individuo que ya les mencioné, Locke, John Locke. John Locke es el padre, o lo consideramos como el padre del liberalismo moderno. ¿Qué dice Locke? Locke parte de una premisa totalmente opuesta a la de Hobbes. Y Locke dice que el ser humano es bueno, no es malo. El ser humano es bueno. Y hay libertades en el ser humano que son sagradas. Y son tan sagradas que esas libertades son inclusive anteriores al propio Estado. Es decir, antes de que el Estado naciera, antes que al ser humano se le ocurriera empezar a hacer leyes para regular la relación entre los seres humanos, esas condiciones del ser humano
ya existían. Esos derechos inalienables, como lo menciona la Constitución norteamericana, ya existían. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Tres derechos que están íntimamente ligados. Yo tengo derecho a vivir, solo Dios puede disponer mi muerte. La vida es un derecho inalienable. Y si ha de existir un Estado, está para proteger la vida. Y esa debe ser su función. Es decir, bajo el supuesto que aceptemos la existencia de un Estado, ese Estado se tiene que constituir para proteger la vida del ser humano, no para controlar al ser humano. El derecho a la libertad. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de muchas cosas. ¿Libertad para qué? Libertad para pensar, libertad para hablar, libertad para opinar, libertad para emprender, entendiendo que la libertad implica una responsabilidad. Es decir, no existe derecho si no hay un deber detrás del derecho. La libertad, el bien más preciado del ser humano, su derecho a decir lo que le dé la gana, su derecho a incursionar o a emprender en lo que el ser humano quiera, siempre a riesgo de ganar o de perder. Y el derecho a la propiedad. Un derecho que no puede desvincularse de los otros dos. ¿Propiedad hacia qué? Propiedad hacia lo que el hombre crea. Y por eso el derecho y la libertad de emprender. Si yo emprendo y emprendo para crear todo aquello que yo esté creando, tengo derecho a que sea mío. Y si tengo derecho a que sea mío, tengo derecho a disponer de él, transarlo, consumirlo, guardarlo, botarlo, regalarlo o cambiarlo por lo que producen otros. De ahí viene la libertad de comercio. La libertad de comercio se basa en la libertad de la propiedad. Yo no puedo comerciar lo que no es mío. En la Declaración de Independencia, como en la Constitución de los Estados Unidos, ustedes en estos derechos van a encontrar algo más. Los seres humanos tienen el derecho inalienable a buscar la felicidad. Y por favor, entiéndanlo bien. No tienen derecho a ser felices. No, eso no es ningún derecho. Acuérdense que nacemos pobres. Nacemos necesitados. Pero sí tengo derecho a buscar ser feliz. A buscar los medios para salir de la pobreza. A trabajar, a crear, a comerciar en beneficio propio.
¿Cuál es el límite a estos derechos? Pues simplemente el derecho de los demás. Mi derecho termina donde comienza el de Esther y el derecho de Esther termina donde comienza el de Denise y el de Denise termina donde comienza el de Andrés. Y entonces para eso yo necesito un Estado. Un Estado no que diga cuáles son mis derechos, no tiene que decirlos, simplemente que arbitre entre los ciudadanos, que ningún ciudadano viole el derecho de otro. Entonces, si un delincuente mata a alguien, está violando el derecho de ese alguien a su vida. Le está quitando ese derecho o está atentando contra ese derecho. Y por lo tanto el Estado tiene que entrar a sancionarlo. ¿Y qué cosa es el robo? Bueno, es un atentado contra el derecho de la propiedad. Yo tengo mi propiedad, yo tengo lo que es mío y alguien pretende apoderarse de él. El Estado entonces tiene que entrar a eso. Y cuando en un determinado momento los derechos no parecen entenderse en el límite del uno y del otro, pues entonces el Estado entra a ese arbitrio y ahí viene la justicia. Este pensamiento de Locke se refleja en las dos revoluciones muy claramente. En el caso de la Revolución Norteamericana, es el mismo pensamiento de Franklin, es el mismo pensamiento eh, de Thomas Paine, es el mismo pensamiento de Thomas Jefferson, es el mismo pensamiento de George Washington. En la Revolución Francesa es el pensamiento de ese grupo llamado los girondinos o girondinos. En el caso de los girondinos, como en el caso de los padres fundadores, ya en el plano propiamente dicho de la organización del Estado, de la aceptación del Estado, entonces entra lo que es el federalismo. ¿Cómo podemos entender esta organización del Estado? Thomas Jefferson, que fue presidente de los Estados Unidos, imagínense, él era el presidente, la cabeza del Ejecutivo, pero ¿qué decía él del gobierno? El gobierno, en primer lugar, es la fuente de toda corrupción. Toda corrupción que llega al ser humano nace, crece y se reproduce en el gobierno. No es el ser humano per se el que es corrupto, es el gobierno, el ambiente donde el ser humano se corrompe y donde lleva la corrupción a otros. Moraleja, mientras más pequeño es el gobierno, mejor es. Mientras más débil es el gobierno, mejor es. Y tenemos entonces que debilitarlo. Estoy en clase, papá. Te llamo y termino. Tenemos que entrar a debilitarlo. Y de ahí viene entonces la idea de un francés. Pero
El francés es uno de los que tiene la idea, pero no es el único. Es Montesquieu. La división de poderes. El Estado es uno, pero el poder del Estado es demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Ya hemos visto lo que ocurre con el Estado cuando hay un rey absoluto. Desastroso, arbitrario, violador de las libertades de los individuos. Entonces no podemos tener un gobierno absoluto. No podemos entregarle el poder a nadie. El poder lo tenemos que dividir para que lo ejerzan distintas personas a la vez, ninguna de las cuales puede tener el poder completo. De ahí la famosa división de los poderes del Estado. La división de los poderes del Estado nace precisamente de esta observación filosófica. El gobierno es corrupto, el parlamento es corrupto. Tenemos que poner pesos y contrapesos para que la corrupción no nos gane. Tenemos que poner pesos y contrapesos que limiten el poder. Pero además no solamente vamos a limitar el poder dividiéndolo y entregándoselo a distintas personas, desconcentrando el poder. Además, ese poder tiene que ser limitado. Absolutamente limitado. El gobierno, mientras menos poderoso sea, menos se corrompe. ¿De dónde viene la corrupción? Cuando el gobierno comienza a tener capacidad para hacer muchas cosas que va a necesitar manejar mucho dinero que no es de los gobernantes, sino de los gobernados. Los gobernados tendrán que poner el dinero a través de sus impuestos y los gobernantes manejarán ese dinero que no es suyo. Y entonces, mientras más poder tengan el gobernante, más costoso va a ser el gobierno, menos beneficio le va a dar al ciudadano, porque le va a restar libertades. ¿Está clara la película? Bien, salgámonos un poco de la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana, Jefferson, pues siempre fue muy claro, siendo presidente. Mientras más poderoso es un gobierno, más corrupto es. Si queremos eliminar la corrupción, eliminemos el poder, quitémosle el poder. No permitamos que haga lo que hace. No permitamos que incursione en lo que incursiona. Estamos hablando de John Locke en Inglaterra, estamos hablando de Montesquieu en Francia, estamos hablando de los padres fundadores. Vámonos unos años después a la Revolución Francesa. Una revolución que, es curioso, es gatillada por la Revolución Norteamericana, pero en polaridades distintas. Resulta que la Revolución Americana es financiada en parte por España, pero es financiada sobre todo por Francia. Y es un personaje de triste destino, Luis XVI, el que toma la decisión de usar el tesoro de Francia para financiar la Revolución Norteamericana. Es un rey absolutista que financia a un grupo de liberales medio anarquistas. Obviamente él no está financiando el liberalismo de Estados Unidos, él lo que está financiando es a un grupo
de personas débiles, sin mayor riqueza ni mayor poder, pero que luchan contra su enemigo más importante, que es el Reino Unido. Entonces, los norteamericanos, no importa que sean republicanos, los norteamericanos no importa que estén en contra del absolutismo monárquico que yo ejerzo, lo importante es que son enemigos de mi enemigo. Y si son enemigos de mi enemigo, pues entonces son mis amigos. Es la intervención francesa en la guerra de independencia de Estados Unidos lo que le cuesta a Luis XVI y a María Antonieta su cabeza. ¿Por qué es tal la incursión, es tal la participación económica del Reino de Francia, que el Reino de Francia quiebra? Francia entera se va a la quiebra. El Estado francés quiebra. Y eso es lo que produce el hambre, y eso es lo que produce el descontento, y eso es lo que produce el estallido social. ¿Quién entiende a Luis XVI? Perdió la cabeza tratando de destruir a los británicos. Los Estados Unidos logró su independencia. Y es curioso, porque en el momento en que se firma en París el acta de independencia norteamericana, donde los británicos reconocen que los Estados Unidos son ya una república independiente, ese documento se lo firma en París. Y a la firma de ese documento asiste un diplomático español muy famoso, ya conocido como el Conde de Arana. Tiene un nombre rarísimo, largo como los nobles de su época. Pues, lo reconocemos simplemente como el Conde de Arana. Y en la corte del rey de España, el Conde de Arana hace una exposición al rey y levanta una profecía. ¿Qué le dice el Conde de Arana? Primero califica a los Estados Unidos como esa nación pigmea. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un pigmeo? Orly, ¿tú sabes lo que es un pigmeo? Ivette, Tatiana, Guadalupe, Génesis, Esther, ¿qué cosa es un pigmeo? Sammy. A ver, chicos, ¿qué es un pigmeo? Richard, Andrés, Sería como un grupo de cazadores, un conjunto pequeño de personas. un grupo pequeño de cazadores. A ver, ¿quién más tiene otra opinión? Son personas de baja estatura, algo así recuerdo que hablaban de los pigmeos. Bueno, por favor, googleen. ¿Qué cosa es un pigmeo? Economista, yo investigué y pigmeo tiene 5 significados. El primero dice que pertenece a una etnia que habita en ciertas zonas de África y Asia y que se caracteriza por su baja estatura. El segundo significado dice que es relativo a esta etnia. El tercero dice que pertenece a un pueblo imaginario cuyos individuos no medían más de medio metro de altura y eran muy belicosos. El cuarto significado dice relativo a pueblo imaginario. ¿Cuál Quinto es dice el denominador común de todos ellos? que Ser pertenece a chiquitito. una etnia. Sí, pero una etnia, ¿qué característica tiene? Ser pequeñitos, De baja estatura. cortos de altura, pequeños. En África hay dos etnias que son extremas. La una es la etnia de los pigmeos. Si no me equivoco, habitan Guinea.
y son chiquititos. Ustedes ven las fotos de un pigmeo, a cualquiera le llega por la cintura. La otra etnia, que en cambio es de la gente más alta, son los Watusi. Esos son de África del Sur. Esos, en cambio, son de 2 metros para arriba. Son gigantes. ¿Ya? El Watusi es gigante, el pigmeo es enano. Bueno, el conde de Arana califica a esa nueva república que nacía de esas 13 colonias como ese república pigmea, enana, pequeñita, casi deshabitada, pobre. Son unos pigmeos. Casi no tiene sentido que fueran un país independiente por lo chiquito que son, por lo pobre que son. Pero ojo, porque él vio otra característica. Él dice, esos que hoy son unos pigmeos, mañana serán un país grande. Ambicionarán las posesiones españolas en el resto de América y se van a olvidar de que nosotros financiamos su revolución. Qué profético. Esa nación pigmea que nacía de esas 13 pequeñas colonias, por culpa de España, hay que decirlo, cruzó el río Mississippi hacia el oeste y llegó hasta el Pacífico, tomándose Texas, California, Nuevo México, Utah y todo ese territorio al norte del río Bravo. Eso se lo dice el conde de Arana al rey de España. Y le dice, usted tiene que actuar inteligente, usted tiene que crear el imperio español, porque España, a pesar de que hablábamos de que era un imperio, en realidad no era imperio, era un reino. Pero no, tenemos que crear 3 reinos en América. Tenemos que crear un reino en el norte, en México. Tenemos que crear otro reino en la parte sur, al norte del sur. Y tenemos que crear otro reino al sur, en el Río de la Plata. Y sus hijos, los infantes, usted tiene que colocarlos frente a esos reinos y declararlos reyes a ellos. Y entonces usted va a ser el emperador. Y va a tener un imperio de 3 reinos en América, que van a ser prósperos, grandes, independientes y bla, 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 bla. El rey de España jamás lo escuchó. Jamás. 20 años después, España ya no estaba en América. Solo estaba en Cuba y Puerto Rico. Había desaparecido del resto de América. Y 30 años después, todos esos territorios al oeste del río Mississippi ya eran de ese pigmeo que se había vuelto Watusi. ¿Qué es lo que Arana veía en ese país minúsculo? El espíritu que esa gente tenía. No era un país de reyes, era un país de ciudadanos. En Europa al principio se reían, especialmente en Inglaterra. No faltaron los consejos a Washington. ¿Cuándo te pones la corona? Washington dice, ¿cuál corona? Dice que tú no vas a ser el rey de ese nuevo país. Y yo, no, este país no va a tener rey. Nos hemos independizado justamente para no tener rey. No nos hemos zafado del rey para caer de nuevo en otro rey.
a él, sino porque no quiso. Entregó el poder y se fue a su casa, dando ejemplo de que en el poder nadie puede quedarse porque se corrompe. Nadie debe vivir del poder porque se corrompe. Estados Unidos en realidad ha tenido un solo presidente que ha estado más de 2 periodos. Fue Franklin Delano Roosevelt. No existe una ley en Estados Unidos que diga que nadie debe estar más de 2 periodos. Algunos han estado 2 periodos, pero nadie ha estado más de 2. Y no hay una ley que lo impida. Si alguien quiere hacerlo, lo hace. Pero la gente simplemente no vota. ¿Por qué? Porque el principio de alternancia en el poder para ellos es sagrado. No necesitan una ley para establecerlo. Ellos lo máximo que aguantan a un gobierno son 8 años. Fuiste buen presidente, fuiste magnífico, te amo, te adoro. Vamos a jugar básquet el fin de semana, pero que venga otro a gobernar. Tú ya no. No importa lo bueno que haya sido. Necesitamos que siga siendo bueno. Para que siga siendo bueno, debemos de protegerte de que te corrompas. Se acabó. Hasta aquí llegaste. ¿Ya? Esa es esa figura que el conde de Arana veía tan especial, esa aureola que veía en ese grupo de personas que estaban creando esa nación. No tienen rey. Tienen un estado, pero ese estado es hacia afuera, no hacia adentro. Es un país que se basa en la libertad de los individuos. Jefferson también decía que en la medida que el Estado se fortalece, las personas pierden libertad. ¿Por qué? Porque la única manera de fortalecer al Estado es entregándole al Estado la libertad de los individuos. Y eso es claro, son cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero nos vamos volviendo esclavos del Estado. Nos gusta la educación pública, viva la educación pública, qué chévere la educación pública. ¿Qué significa eso? Que yo, padre de familia, renuncio a educar a mi hijo y le entrego al Estado para que el Estado le enseñe lo que el Estado entre comillas, determine. ¿Y el Estado determina algo? No, el Estado es una entelequia, no existe. Lo vemos como un Dios, pero no está. ¿Quién es el Estado? El que está detrás del Estado es el gobierno. Entonces yo le entrego mi libertad de educar a mis hijos para que el Estado lo eduque. Le entrego mi libertad de hacer muchas cosas para que el Estado las haga por mí. Y cuando me vengo a dar cuenta, yo soy esclavo del Estado. En algún momento el gobierno habló y quizá tenía razón, pero ¿cuál era el razonamiento? Yo soy el responsable de la salud del pueblo. Ah, qué chévere, soy responsable de la salud del pueblo. Ya, yo no soy responsable de mi propia salud, yo no. Yo me siento mal y voy a un hospital del gobierno porque el gobierno es el responsable de mi salud. Ya de mi salud no soy yo responsable, es el gobierno. Yo no me esfuerzo en pagarle la educación a mis hijos
porque eso ya no es mío. Yo ya no tengo por qué educar a mis hijos, ni siquiera pensar en educarlos. Ahí está la escuela, que vayan a la escuela. Mi obligación es mandarlos allá. Y allá pues que le enseñen cualquier cosa, no sé qué es lo que le van a enseñar, porque le enseñen lo que sea. Yo ni siquiera me preocupo de lo que le van a enseñar. Tampoco incido en lo que les enseñan. Ni siquiera tengo opinión. Y entonces a alguien que no voy a mencionar el nombre, se le ocurrió decir que como el Estado es el responsable de la salud del pueblo, entonces hay que entrar a regular la salud también. ¿Qué significa regular la salud? Bueno, regular la dieta. Y entonces estos alimentos hay que prohibirlos, porque al gobierno les cuesta dinero atender las enfermedades que esos alimentos producen. En otras palabras, cierra la boca, cósete la boca. Perdiste tu libertad de alimentarte. Perdiste tu libertad de comer lo que tú quieres, porque a alguien se le ocurrió que la enfermedad que te puede producir es muy costosa y como quien tiene que financiar tu enfermedad es el gobierno, pues el gobierno adquiere el derecho de decirte qué comer. El gobierno adquiere el derecho de decirle a tu hijo qué estudiar, qué leer, cómo pensar. No sé si se dan cuenta, pero cada vez que le entregamos al gobierno una nueva facultad, le estamos restando a la gente una porción de su libertad. Y mientras el gobierno crece, el costo de mantenerlo crece. ¿Y quién mantiene al gobierno? Lo mantiene el ciudadano. ¿Con qué lo mantiene? Con su libertad. Yo tengo que destinar el 20%, el 25%, el 30%, que podría gastarlo libremente, pero no voy a gastarlo libremente porque no puedo, porque se lo tengo que entregar al gobierno para que el gobierno lo gaste. Mientras más grande es el gobierno, menos libre es el ciudadano. Ese es el pensamiento de Jefferson, que yo les voy a dar algunas cosas para que ustedes lean sobre ello. Bien, vámonos al otro lado. Bueno, los girondinos, terminamos con ellos. ¿Quiénes son los girondinos en la Revolución Francesa? ¿Qué les han enseñado a ustedes sobre este grupo? ¿Quiénes son los girondinos? ¿Nadie habla? Entonces se podría decir que de alguna forma eran como los revolucionarios de la Revolución Francesa, valga la redundancia. Pero en realidad habían algunos grupos, no solamente eran dos, pero normalmente los podemos agrupar en dos. Los unos eran los girondinos y los otros eran los jacobinos. ¿Quiénes eran los girondinos? ¿Cómo pensaban? ¿Qué ideas defendían? Ellos querían terminar con la monarquía y proclamar una república. No necesariamente, ese no era el punto de ellos. Sí era el punto de O los sea, jacobinos, el de ellos no era ese precisamente. D. Steven, el principio que ellos querían defender era la libertad e igualdad, o sea, principios de igualdad para todas las personas. libertad e igualdad. Libertad, igualdad. Pero no una igualdad económica, sino una igualdad frente a la ley. Todos somos creados iguales. Ese es el principio que aparece en la Constitución.
Todos somos creados iguales. Eso no significa que tenemos que ser iguales. Significa que frente a la sociedad y frente al Estado, ambos merecemos el mismo trato. Tú puedes ser más rico, yo puedo ser más rico o puedo ser más pobre que tú. Eso no significa que somos diferentes en dignidad, somos iguales en dignidad. Somos iguales en derechos, aunque tú tengas mucho más que yo. Eso no me da derecho a quitarte a ti lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes lo has logrado ejerciendo tu libertad y yo lo he logrado ejerciendo la mía. Entonces, la igualdad económica no juega, lo que juega es la igualdad política, la igualdad de derecho ante la vida y ante el Estado y ante la sociedad, no una igualdad económica. Ellos seguían la línea de Locke. Ellos seguían la línea que se impone en Estados Unidos. De hecho, son federalistas. Porque el federalismo es una manera de organizar el Estado de tal manera que el Estado central se debilita al máximo. Los poderes se concentran ¿dónde? En los estados regionales. En el caso de Suiza, en los cantones. ¿Y qué hace el gobierno central de Suiza? Tres cosas. Nada, nada y nada. No tiene nada que hacer. Maneja la diplomacia. Eso es bastante que hacer. Maneja la defensa nacional. Eso es bastante que hacer. Pero todo lo demás lo manejan los gobiernos seccionales. La educación, la salud, todo. En Suiza se llaman cantones, son 22 cantones, que es el equivalente a provincias nuestras. Hay provincias que son católicas, hay provincias que son calvinistas, hay provincias que son luteranas. Pues bueno, cada pueblo pone en la salud y en la educación el toque que considere conveniente. No es el gobierno central. Dime, Steven. Sí, acotando, la organización de Suiza, o sea, cómo se organiza como país, es federalista. Claro. Y organizado por cantones, la verdad me parece impresionante. Hace varios años estudié cómo se organizaba Suiza y me pareció impresionante. O sea, tal vez porque uno es latino y está acostumbrado a ver gobiernos quizás más centrales y no federalistas, y mucho menos con una democracia tan participativa como la suiza, no representativa como la latinoamericana. Sí, es súper participativa. Ellos hacen plebiscitos cada 5 minutos. Y no es que el plebiscito tiene que pasar por el gobierno, por el órgano legislativo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama el presidente de Suiza? ¿Ha escuchado hablar del presidente de Suiza? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama la capital de Suiza? No se extrañe, es un país que no tiene capital. Berna es la sede del gobierno, no tiene categoría de capital. De hecho, Ginebra es mucho más importante políticamente que Berna. Berna es una ciudad más industrial y es la sede del gobierno central. ¿Saben cuántos ministros tiene el gobierno suizo? Es el país más rico del mundo, es el país más civilizado del mundo. ¿Saben cuántos ministerios tiene? Pónganle. Ecuador tiene como 30, no sé cuántos habrá ahora. ¿Cuántos tiene Suiza? Tiene 7. 7 ministerios. ¿Cómo se llama el presidente de Suiza? No tienen presidente.
El Parlamento elige 7 ministros, que son pares iguales. Es decir, tienen la misma jerarquía, y esos 7 eligen a uno que durante un año va a representar al país. Eso es lo que nosotros llamamos presidente. ¿Cuál es su función? Representar a Suiza en el exterior, porque en todo lo demás es un ministro más. ¿Saben cuánto gana? ¿Cuál es el sueldo de un parlamentario suizo? ¿Saben cuánto es el sueldo del presidente de Suiza? ¿Cuál es el sueldo de un ministro? 0. No tienen sueldo. Y los parlamentarios, los diputados, ¿cómo es que nosotros le decimos? Asambleístas. No tienen sueldo. Los asambleístas, en ellos son parlamentarios, ganan por sesión. Y sesionan 3 meses al año. El resto del año, el Parlamento está cerrado. En otras palabras, señores diputados, tengan la bondad, no jodan el resto del año. Déjennos vivir. Váyanse a su casa y pónganse a trabajar. Y el próximo año se vuelven a reunir. Pero mientras no están reunidos, vayan y trabajen en su negocio, vayan y trabajen en su fábrica, vayan y trabajen en su oficina, porque el fisco no les va a dar un centavo. El gabinete se reunirá una vez a la semana o una vez al mes. Todo está concentrado en los cantones. ¿Por qué? Porque el cantón es lo que está más cerca del ciudadano y el ciudadano es el que manda. Entonces el ciudadano es el que opina sobre qué se le enseña a los niños. No es un gobierno central por allá aislado en Quito que determina qué es lo que voy a enseñar. No, 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 no. Es cada pueblo lo determina con sus ciudadanos. Cada ciudad tiene sus propios impuestos. Y compiten. Cuando una ciudad se está quedando sin ciudadanos, es porque la de al lado está ofreciendo menos impuestos. Pero los impuestos son competitivos de un cantón a otro. Suiza es el país más federativo de la Tierra. Tan federativo que el gobierno central prácticamente no existe. Tiene otra característica muy simpática. Es el país cuya población es la mejor armada de la Tierra. A algunos les escandaliza de que hay algunos estados de los Estados Unidos donde la gente anda armada, como Texas. Pues en Suiza, tener una ametralladora en la casa no es un delito. Servicio militar es obligatorio para todos los hombres, de los 18 a los 59 años. Y prestan el servicio militar generalmente 15 días al año, que se acuartelan 15 días, hacen entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos que terminó el acuartelamiento y el arma se la llevan a su casa porque resulta que la ametralladora es de su propiedad. Así que la llevan a la casa, la guardan debajo de la cama hasta el próximo año que la limpian y regresan al cuartel. Pues lo simpático, no hay criminalidad. Es el país de más baja criminalidad en el mundo.
Ustedes abren un periódico suizo y la noticia de Crónica Roja es un ciclista atropelló a un gato. No hay Crónica Roja. Pero bueno, eso es el caso de un país federal con una mentalidad que es totalmente distinta a la nuestra. Nosotros, perdón chicos, pero el Zoom parece que está inestable. Bien, en todo caso, como les estaba diciendo, ese sistema federal, que el primero en aplicarlo en el mundo moderno es Estados Unidos, aunque ya Suiza lo venía practicando desde hace ya mucho tiempo, no con las mismas características. Antes de que Napoleón invadiera ese territorio, antes que los austríacos trataran de dominarlos, los suizos tenían esa forma de organizarse en cantones y relacionarse entre sí y apoyarse mutuamente. Bien, volvemos a la Revolución Francesa. Ese es el pensamiento de los girondinos. Pero ¿quiénes son los girondinos? ¿De dónde vienen los girondinos? Bueno, los girondinos toman el nombre de la región de Gironda, en el oeste de Francia. Gironda es una provincia agrícola, vinícola, tremendamente productiva, muy rica. Ellos están establecidos sobre un puerto que da a mar abierto hacia Inglaterra, hacia el norte de España, hacia Holanda, y ya en el otro extremo, en esas 13 colonias, que luego se llamarán Estados Unidos. Es un pueblo que basa su economía en la libertad de producir, en la libertad de comerciar. Hacerlo directamente, no hacerlo a través de París, no hacerlo a través del Estado, ellos directamente. Entonces, lo que ellos discutían y lo que ellos buscaban en realidad era precisamente eso, esa libertad de producir, esa libertad de comerciar. Quien sea el gobernante, sea un rey, sea una república, sea lo que sea, lo importante es que esté allá y no se meta aquí a tratar de dirigir cómo, a tratar de decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros las cosas las estamos haciendo bien. Ese es el grupo girondino, que es el que va a desaparecer. Y va a desaparecer guillotinado. Serán asesinados sus principales líderes, todos. El otro grupo es el grupo de los jacobinos, que es el que finalmente toma el poder. Y es ese grupo dominado por Robespierre, que es el que impone la ley del terror en Francia. Robespierre termina también en la guillotina, y ahí es cuando expresa la revolución se come a sus propios hijos. Pero antes de ser guillotinado, guillotinó a medio París. Por la sospecha simplemente de ser contrarrevolucionario. Por la sospecha de simplemente estar en contra de la revolución. Por la sospecha de apoyar al clero, porque era anticlerical enfermizo. De hecho,
son los sacerdotes, los curas, las principales víctimas de la Revolución Francesa. El llevar sotana era sinónimo de aquí está mi cabeza, córtamela. ¿Qué inspira a los jacobinos? Bueno, los jacobinos se inspiran un poco en Hobbes, el gran Estado. El ciudadano es malo y necesita de un gobierno fuerte, grande, que lo controle. Pero también en Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau pensaba distinto en un principio que Hobbes, pero luego terminaba en lo mismo. A diferencia de Hobbes, que decía que el hombre era malo, Juan Jacobo Rousseau decía que no, que el hombre era bueno, muy bueno. Hasta que un día descubrió que podía tener algo. Y entonces se volvió ambicioso y empezó a querer tener muchas cosas. Y cuando el ser humano empezó a tener cosas, se volvió egoísta y entonces se volvió malo con los demás. ¿Qué es lo que corrompe al hombre? La propiedad. ¿Cuál es la función del Estado? Destruir la propiedad privada. Porque la propiedad privada corrompe al ser humano. Entonces, para que el ser humano vuelva a ser bueno, la propiedad tiene que desaparecer. Si ustedes se fijan, Rousseau es el que inspira a Carlos Marx. Rousseau es el que inspira a todos esos socialistas que salen en el siglo XIX. Y todos ellos salen de la Revolución Francesa, de los jacobinos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ya no termina dominada por los girondinos, de alguna manera réplica de lo que eran los padres fundadores norteamericanos. La Revolución Francesa termina en un baño de sangre dominada por Robespierre primero, por los jacobinos. Y esa es la Revolución Francesa que va a surgir un personaje pequeñito, pequeñito pero grande en la historia. Y se llamaba Napoleón Bonaparte. Francia decide organizarse como república al estilo romano. Y la República Romana tenía una característica muy particular. No me refiero al reino de Roma, no me refiero al imperio romano, me refiero a la República Romana. Y la República Romana estaba gobernada por dos personajes llamados cónsules. Es decir, el Senado romano nombraba a dos personas que eran pares iguales y esas dos personas se encargaban de gobernar la república. Una característica similar aún hoy existe un país diminuto en el corazón de Italia llamado San Marino. En San Marino no se elige un presidente, se eligen dos presidentes. Se lo eligen, si no me equivoco, cada 2 años. Y el gobierno, las decisiones del gobierno tienen que ser tomadas entre dos personas. Es decir, para que puedan gobernar se requiere del acuerdo de dos personas. Esa forma de gobierno, que también es muy parecida a la de un enclave
soberano que hay entre España y Francia. Ay, se me olvidó el nombre. Después les digo. Que también tiene dos presidentes. El uno es el arzobispo de la ciudad de Barcelona y el otro es el presidente francés. Obviamente ninguno de los dos vive en ese país. Por lo tanto, es un país que vive con sus presidentes ausentes. Valga decir, no necesita gobierno. Andorra. Andorra es una ciudad-estado sobre los Apeninos, entre Francia y España, pero no es Francia ni es España, es soberano. Y por muchos años ha tenido dos presidentes que ellos no los eligen. El uno es un religioso, un arzobispo, y el otro es el presidente de Francia, que no es que sea presidente de Francia y por lo tanto es de Andorra, no. Independientemente de ser presidente de Francia, es presidente de Andorra en dúo con el otro personaje. Esos dúos vienen de la democracia romana, vienen de la República Romana, y los franceses quieren aplicarlo, y entonces nombran dos cónsules, usan el mismo título que usaban los romanos, el título de cónsul. Es así como en 1800, Napoleón Bonaparte es cónsul de Francia. ¿Cómo se llamaba el otro cónsul de Francia? Si alguno de ustedes se mete en internet y trata de averiguarlo, me lo dice. Yo no me acuerdo. Nunca me aprendí el nombre. De hecho, creo que nadie lo recuerda. Porque la personalidad de Napoleón lo borró del mapa. Napoleón entonces, que se inicia como cónsul, compartiendo el poder con otro cónsul, termina no solo sin compartir el poder, sino proclamándose emperador. Y este paso que da Napoleón es un retroceso de toda la Revolución Francesa, que le cortó la cabeza a Luis XVI porque ya no querían tener rey, para nuevamente elevar la corona, esta vez en la cabeza de Napoleón. Después de la muerte de Napoleón, vendrá Napoleón III, Napoleón II muere, no existe Napoleón II, luego vendrán otros reyes más, hasta finalmente terminar de nuevo en república. Pero todo este derramamiento de sangre en contra del rey y en contra de la iglesia y en contra de todo lo establecido hasta ese momento, termina en la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador. Así como Estados Unidos y Suiza son el prototipo de países donde el gobierno internamente es reducido en términos de su poder al máximo posible. Estados Unidos, esa es la lucha que hay precisamente hoy entre demócratas y republicanos. Los demócratas quieren ampliar el Estado, ampliar la influencia del Estado. Los republicanos, en cambio, lo que quieren es achicar el Estado y volver a la definición original que tenía ese país. Pues bien, Napoleón es un hombre que tiene no una coronación, tiene dos coronaciones. La una la tiene en París, en Notre Dame.
la otra la tiene en la Catedral del Duomo en Milán. Y en su coronación como emperador, expresa una frase que pasa a la historia por su significado. A los reyes, a los emperadores, los coronaba la autoridad eclesiástica designada por el Papa. ¿No es cierto? Así que viene el arzobispo de París con la corona a colocar la corona sobre la cabeza, sobre la testa de Napoleón. Napoleón le arrebata la corona de las manos y se corona él mismo. Y mientras se corona, pronuncia palabras que las hace conocer a todos. Esta corona, Dios me la da a mí. Hay quien ose tocarla. La corona no me la está dando el Papa, la corona no me la está dando un obispo, la corona no me la da la iglesia. Mi relación directa con Dios, Dios me da la corona. Hay quien se atreva a tocarla, hay quien se atreva a dudar de que yo soy el emperador. Volvemos entonces a ese absolutismo monárquico del cual Francia pretendió librarse con la Revolución Francesa. Y en esa coronación, en ese acto de coronación, hay un joven venezolano presente. Era un joven venezolano que estaba viviendo en Europa su buena vida. Tuvo su época de playboy, tuvo su época de dandy, de fiestero, de parrandero. Steven, tú querías decir algo. El joven era Simón Bolívar. Exacto. Pues Simón Bolívar está en las dos coronaciones. No se perdió ninguna. No es que llegó a París, hoy coronan a Napoleón, vamos a meter la nariz. No. Lo siguió hasta Milán. Y en Milán también presencia la coronación. ¿Y por qué? Porque Bolívar ante todo era un admirador de Napoleón. Bolívar era jacobino. Y tenía esa mentalidad jacobina. Y ese es el origen de nuestras naciones, especialmente de las naciones bolivarianas. Nacimos de los jacobinos. ¿Habían girondinos? Sí, claro que habían girondinos. Estaban los liberales. Uno de ellos ecuatoriano. Un gran ecuatoriano, yo diría el ecuatoriano más grande de que ha dado la historia. Que me perdonen aquellos que creen en Eloy Alfaro. Yo creo en otro más grande aún, que es Vicente Rocafuerte. Que lamentablemente lo han enterrado en la historia. ¿Quién es Vicente Rocafuerte? Bueno, es el nombre de un colegio que hay en Guayaquil y una estatua que está ahí en la Plaza San Francisco. Ese es Vicente Rocafuerte. Pero no, Vicente Rocafuerte es uno de los personajes de la historia ecuatoriana más relevante. No solamente de la historia del Ecuador, de la historia de toda América Latina. Vicente Rocafuerte deja su capítulo en Cuba, deja su capítulo en México. Vicente Rocafuerte vive en los Estados Unidos, escribe uno de sus libros en Filadelfia. Es el segundo presidente del Ecuador, pero también la Constitución de Rocafuerte
es la primera constitución realmente ecuatoriana, porque la constitución de 1830 de la constituyente de Riobamba en realidad no es una constitución de la República del Ecuador, es una constitución del Estado del Ecuador como parte de la Gran Colonia. No es de la República del Ecuador. La constitución de la República del Ecuador es la de Rocafuerte, que es a propósito una constitución liberal, que es a propósito una constitución que si bien no habla de un Estado federativo, nos acerca a un Estado federativo en el sentido de que busca la descentralización de la economía y la reducción del poder central. No habla de estados, no habla de estados soberanos, ni nada por el estilo, pero genera una descentralización tal que trae los mismos efectos. Efectos que desaparecerán con las constituciones sucesivas. Que desaparecerán con García Moreno, que desaparecerán con el propio Flores. Y Rocafuerte, pues, volverá al silencio de la tumba. Mientras yo esté vivo, Rocafuerte sí tendrá un pedacito, por lo menos en mis escritos, porque sí soy un admirador y sí soy una persona que sigue a Rocafuerte. Quiero leerles para terminar. Un segundito, por favor. Voy a mostrarles una carta que Simón Bolívar le escribe a Juan José Flores. Esta carta, fechada en noviembre de 1830 en Barranquilla, Colombia. Un poco los antecedentes: Bolívar había abandonado Bogotá, había abandonado el gobierno. En algún momento vamos a hablar sobre ese capítulo de la historia del continente americano. Y viajaba hacia Santa Marta para exiliarse en Europa. Bolívar estaba enfermo, tenía tuberculosis y nunca salió de Santa Marta. Muere unos días después, el mismo 17 de diciembre, escasos mes y unos días más, en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino. A Barranquilla llega un tal teniente Urbina, que era uno de los oficiales de Juan José Flores. Y Juan José Flores le escribe a Bolívar diciéndole: venga para Ecuador, el pueblo de Ecuador ha decidido ser independiente, bla, 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 bla. Y Bolívar le contesta de una manera bastante grosera a Juan José Flores. Pero la carta que les quiero mostrar a ustedes es un poco decidora de lo que él pensaba, no solo de Rocafuerte, sino de las ideas liberales que tenía Rocafuerte. Le dice lo siguiente a Juan José Flores: no contestaré la carta en cuestión, pues la gran carta que ha traído el señor Urbina
Este método diplomático, prudente, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí, Urbina me asegura que el deseo del sur, es decir, el deseo del Ecuador, de acuerdo con la instrucción que ha traído, es terminante con respecto a la independencia de ese país. Hágase la voluntad del sur y llene usted sus votos. Este pueblo está en posesión de su soberanía y hará de ella un saco o un sayo, si mejor le parece. En esto no hay nada determinado aún, porque los pueblos son como los niños que luego tiran aquello por lo que han llorado. Ni usted ni yo, ni nadie sabe la voluntad pública. Mañana se matan unos a otros, se dividen, se dejan caer en manos de los más fuertes o más feroces. ¿Esté usted cierto, mi querido general, que usted y esos jefes del norte van a ser hechos de ese país a menos que se vuelva usted un Francia? Aunque eso no basta, porque usted sabe que todos los revolucionarios de Francia murieron en medio de la matanza de sus enemigos y que muy pocos de los monstruos de esa especie que hayan escapado del puñal o del suplicio. ¿Cómo les parece a ustedes las palabras de Bolívar hablando de Ecuador? Hagan lo que les da la gana. Ustedes no son capaces de gobernarse. ¿Qué más dice? Para entender también que es un pueblo caprichoso. Que primero llora por ser libre y después que es liberado, se olvida de lo que la bronca con Rocafuerte y con Olmedo, porque fue, porque él quiso imponer su voluntad. Desde aquí estoy oyendo a esos ciudadanos que todavía son colonos y pupilos de forasteros. Unos son venezolanos, los otros granadinos, los otros ingleses, otros peruanos. Y quién sabe de qué otras tierras lo sabrá también. Y después, qué hombres, unos orgullosos, otros déspotas. No falta quien sea también ladrón. Todos ignorantes, sin capacidad alguna para administrar. Sí, señor, se lo digo a usted porque lo amo y no quiero que sea usted víctima de esa parcialidad. Aquí viene la parte que les quería mostrar. Miren ustedes cómo se expresa de quien se supone había sido su mejor amigo y vean de qué lo acusa. Advertiré a usted que Rocafuerte ha debido partir para ese país y que este hombre lleva las ideas más siniestras contra usted y contra todos mis amigos. Es capaz de todo y tiene los medios para ello. Es tan ideático que habiendo sido mi mejor amigo en nuestra tierna juventud y habiéndome admirado hasta que entré en Guayaquil, se ha hecho furioso enemigo mío por los mismos delitos que usted ha cometido, haberle hecho la guerra a la mar y no ser de Guayaquil, con las demás añadiduras de opiniones y otras cosas. Es el federalista más rabioso que se conoce en el mundo. ¿Por qué lo acusa de federalista? Porque Bolívar odiaba el federalismo. Él era jacobino.
¿Cómo va a admirar a un federalista? ¿Cómo va a ser amigo de un federalista si él es jacobino? Antimilitar, encarnizado y algo mato. Mato significa loco. Antimilitar encarnizado. ¿Por qué es antimilitar? Porque es antiestado. Es un liberal, es un federalista. Por lo tanto, está en contra de un Estado grande con un ejército inmenso que para lo que sirve es para controlar a la gente y para reprimir a la gente. Si ese caballero pone los pies en Guayaquil, tendrá usted mucho que sufrir y los demás, Dios lo sabe. Vendrá la mar, Olmedo lo idolatra y no ama más que a este. Espere usted las consecuencias de estos antecedentes. Ya entienden el destino de Rocafuerte. ¿Por qué desaparece de la historia? Porque la historia la han escrito básicamente los seguidores de Bolívar. En ese momento, todos los generales eran venezolanos. Dentro de la Constitución, Rocafuerte limita el número de generales, los reduce y saca a todos los venezolanos. Al fin y al cabo, Flores siguió siendo el que mandaba. Y si ustedes se dan cuenta hoy, es los seguidores de Bolívar los que siguen mandando. Por eso Rocafuerte desaparece de la historia. Aunque el propio Bolívar le dio su lugar. ¿Qué más dice el señor Bolívar? Sabe que yo he mandado 20 años y de ello no he sacado más que pocos resultados. El primero, la América es ingobernable para nosotros. El segundo, el que sirve a una revolución, ara en el mar. El tercero, la única cosa que puede hacer en América es emigrar. 4, este país caerá infaltablemente en manos de la multitud desenfrenada para que después pase a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad de por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarlos. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, esa sería lo último periodo de América. Pero bueno, en Guayaquil le levantamos estatuas por todos lados. Alguien quería que el aeropuerto siguiera llamándose igual y alguien se opuso a cambiarle el nombre al malecón, así que sí, sigue llamando igualito. Pero odiaba Guayaquil, odiaba al Ecuador. No lo digo yo, lo dicen sus propias palabras. Bueno, Bolívar era bonapartista, partidario de Bonaparte, admirador de Bonaparte. Y eso no lo digo yo, lo dice Carlos Marx. Bonaparte era su ejemplo. Y lo último que se le ocurrió, y por eso es que tratan de matarlo, la famosa noche septembrina, es porque lo último que apareció era crear un reino. Y si bien se decía de que el rey iba a ser un europeo que vendría a estas tierras luego de que Bolívar muriera, no faltó quien también lo candidatizó a él para ser rey.
Eso le cuesta la vida a José María Córdoba, que se lo dice también por escrito. No hemos luchado para poner un rey. Hemos luchado para ser un país democrático, no para tener una monarquía sin importar el nombre del rey. José María Córdoba muere asesinado por la guardia pretoriana de los ingleses que protegían a Bolívar, comandada por el general O'Brien, Daniel Florencio O'Brien. Si ustedes quieren mayor influencia jacobina en estos países, búsquenla, no la hay. Y entonces ahí encontramos los dos polos. Mientras que en un país el Estado se trata de reducir su influencia sobre el ciudadano, en los otros, y estamos hablando de América Latina, casi en su generalidad, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo contrario. Un Estado cada vez más grande, un Estado cada vez más metido en los asuntos de los ciudadanos. Una ciudadanía cada vez más esclava del Estado. Dos orígenes distintos, dos destinos diferentes. Bueno, chicos, continuamos la próxima semana. Espérenme un segundito, ya que les mostré esto. Déjenme ver si... Un segundo. Carta a Bolívar. Solamente un párrafo nada más para mostrarles. José María Córdoba, pues es un general de los más fieles a Bolívar. Esto es en septiembre 21 de 1829. No nos olvidemos, la famosa noche septembrina es un año antes, ¿no? Cuando a Bolívar lo tratan de matar. Aquí uno de los que lo defiende a Bolívar es precisamente este que luego se rebela y luego es asesinado a sablazos. ¿Qué le dice? Excelentísimo señor libertador Simón Bolívar, yo he creído, señor excelentísimo, que en estas circunstancias no podía permanecer más tiempo espectador tranquilo del oprobio de mi patria, sin traicionar mis juramentos y faltar vergonzosamente a mi deber. Todos hemos jurado sostener la libertad de la República bajo un gobierno popular, representativo y alternativo y electivo. Principios republicanos, cuyos magistrados deben ser todos responsables y sin renunciar al honor no podríamos prestar nuestra aquiescencia a la continuación de un gobierno absoluto ni al establecimiento de una monarquía, sea cual fuere el nombre del monarca. Al buen entendedor, pocas palabras. El enterarse de que se estaba hablando de una monarquía en la Gran Colombia, y más aún que el posible rey iba a ser el absoluto, es lo que lo llama a José María Córdoba a empuñar las armas y rebelarse contra Bolívar. Algo que sí, le costó la vida. Pero bueno, esto se los digo más allá de un simpatía o antipatía.
por un personaje que ya hace muchos años está bajo tierra y el que hoy no tiene sentido revelar antipatías o simpatías. Lo que nos sirve en términos de análisis económico es entender cuál es la orientación que estos países en materia de organización política, en materia de influencia, importancia y funciones del Estado se han mantenido a lo largo de los años. Eso es lo que vamos a ver y lo vamos a ver reflejado en números y lo vamos a ver reflejado en distintos aspectos de la evolución histórica de nuestra región. Bueno, chicos, no los veo sino hasta el nuevo año. Vamos a estar un año sin vernos. Cuídense, que tengan una feliz Navidad, que tengan un feliz y muy próspero año nuevo. Un abrazo a todos. Feliz Navidad para todos. Cuídense. Igualmente, economista, pase chévere. Muchas Feliz gracias, Navidad y Año economista, Nuevo. igualmente.